En cuanto al mercado de valores, podemos señalar que es un mercado alternativo y complementario a los mercados financieros tradicionales como el sistema bancario, toda vez que ofrece diferentes alternativas de financiamiento y de inversión. En el mercado de valores participa el inversionista directamente en las decisiones de su inversión, conociendo el destino de sus recursos, aspecto que hace referencia a la desintermediación financiera. A efectos de complementar, podemos indicar que cuando las personas jurídicas necesitan dinero para financiar sus proyectos, agentes deficitarios, y no les resulta conveniente tomarlos del sector bancario, entonces, pueden recurrir a emitir valores como por ejemplo, acciones u obligaciones y captar así los recursos que necesiten, directamente de los oferentes de capital. Estos oferentes no son otros que los inversionistas que adquieren valores sobre la base de un rendimiento esperado y asumiendo el riesgo que implica este tipo de operaciones. Vayamos a analizar el caso hipotético de María Soledad, gerente general de la empresa de tejidos Alpaquita, quien tiene en mente poner en marcha la ejecución de un proyecto de exportación de su producción de chompas de alpaca a Francia. El único inconveniente para su viabilidad es que los recursos, capital, infraestructura y maquinarias, con los que cuenta la empresa resultan insuficientes, y de no obtener financiamiento rápido se truncaría la interesante oportunidad de exportación y por ende su crecimiento. Los ejecutivos de la empresa de tejidos con el objeto de obtener financiamiento, es decir, recursos sin recurrir al sistema bancario, han diseñado un programa de emisión de instrumentos de corto plazo conocidos como bonos. Estos instrumentos podrán ser adquiridos por inversionistas que en el plazo de un año, según las condiciones de la emisión, recuperarán el capital invertido, más un interés establecido en el programa de emisión de los bonos. Esto implicaría para Alpaquita tener que reconocer el plazo máximo de un año para el pago de una deuda de dinero más su respectivo interés a los adquirientes de sus bonos. Lo señalado, permite analizar que en las operaciones de mercado de valores, se tiene la ocurrencia de dos hechos fundamentales. Por un lado, las obligaciones contraídas y por otro, los derechos adquiridos. En este sentido, por obligación debemos comprender como aquellos compromisos de pago que asume una persona natural o jurídica como consecuencia de su accionar diario. Aspecto que se traduce en el giro y suscripción de letras, pagarés, bonos, contratos o cualquier documento que comprometa a una persona a pagos futuros dentro de ciertas condiciones preestablecidas. Respecto a los derechos, estos son facultades que pueden adquirir los inversionistas de participar en una propiedad o ejecutar el cumplimiento de una promesa de pago por parte de quien le otorga dicho derecho. En el primer caso, el ejemplo más típico es la participación de una alícuota de capital de una empresa, acción representativa del capital, como también puede ser la cuota de participación de un fondo de inversión. En el segundo caso, se puede tratar de un acuerdo de realizar una transacción futura en condiciones establecidas desde el momento del acuerdo, como es el caso de la compra de dólares dentro de 30 días a un precio que se fija desde hoy. Por lo explicado, podemos definir al mercado de valores como el espacio económico en la cual los agentes deficitarios proceden a la emisión de valores a efectos de canalizar los recursos de los agentes superavitarios, más conocidos como inversionistas, por medio de los intermediarios y entidades auxiliares con que cuenta este sistema, tales como la bolsa de valores, agencias de bolsas, fondos de inversión, sociedades administradoras de fondos de inversión y las entidades de depósito de valores. Ahora, es importante conocer qué se entiende por valor, para lo cual recurriremos a la Ley de Mercado de Valores 1834 donde se señala. Por valor se entiende, los títulos valores normados por el Código de Comercio. Los valores emitidos por el Estado boliviano y sus entidades y aquellos instrumentos de transacción en el mercado de valores, que cumplan con las siguientes condiciones. Que sean creados y emitidos de conformidad a reglamento específico, que identifiquen al beneficiario de los recursos obtenidos por la emisión, que su oferta pública sea autorizada por el Superintendente de Valores. Y finalmente, representen la existencia de una obligación efectiva asumida por el emisor. Ahora corresponde comentar sobre la segmentación del mercado de valores. Podemos señalar que existen dos tipos de segmentos claramente definidos. El primero hace referencia al tipo de colocaciones que pueden ser mercado de valores primario o mercado de valores secundario.
El segundo, claramente hace referencia al tipo de mecanismos de negociación que se aplican en el mercado de valores que pueden traducirse en mecanismos de negociación bursátil y extrabursátil. Ahora, podemos señalar que el mercado primario o mercado de emisiones es aquel que se relaciona con la colocación inicial de valores a un precio determinado. En el caso de una oferta pública de valores se requiere autorización previa de la ASFI, y de la correspondiente inscripción en el registro del mercado de valores. Este tipo de oferta es abierto a todo el público interesado en adquirir un valor. Alternativamente, la colocación puede suceder por oferta privada. Es decir, por venta dirigida solo a ciertas personas o instituciones, no siendo de acceso al resto del público. El mercado secundario o de transacciones es aquel que comprende las negociaciones y transferencias de valores emitidos y colocados previamente. La negociación en bolsa y los demás mecanismos de negociación centralizada constituyen por excelencia un mercado secundario. Por su parte, el mercado bursátil es aquel segmento del mercado que, tomando como elemento diferenciador la forma de negociación de los valores, se ubica en la bolsa, no como recinto, sino como mecanismo, denominado rueda de bolsa. Hay que hacer notar que en la rueda se participa a través de las agencias de bolsa. Asimismo, el mercado extrabursátil es aquel en el cual se colocan y negocian los valores, pero fuera de la bolsa como mecanismo de negociación. El mercado extrabursátil puede ser centralizado o no, aunque suele ser un mercado que no está organizado con reglas determinadas de negociación. Este mercado puede también dividirse en segmentos de mercado primario y secundario. Otro aspecto que surge del análisis del mercado de valores hacer referencia a los diferentes participantes, entre los que podemos señalar al inversionista, es decir, aquel que dispone de recursos que no necesita para sí de momento, y los ofrece para financiar las oportunidades de ahorro o inversión que se le ofrezcan. Constituye el eje de atención del mercado. Asimismo, tenemos a los intermediarios que actúan de facilitadores para acercar a quienes ofrecen recursos, inversionistas, con quienes necesitan captar esos recursos, emisores u otros inversionistas. El intermediario típico es la agencia de bolsa, quien brinda sus servicios por una comisión. En cuanto a la bolsa de valores, es la que se encarga de proporcionar los medios y condiciones necesarias para la realización de transacciones, compra y venta, de valores. En ella participan sus miembros, que son usualmente los intermediarios. La entidad de depósito es otro participante del mercado de valores, que cumple dos funciones esenciales. Por un lado, se encarga de posibilitar de manera ordenada la liquidación, pago y entrega de los valores, de las transacciones que se realizan en el mercado, especialmente en la bolsa y, por otro lado, custodia los valores que se negocian en este mercado. También tenemos a la calificadora de riesgo, cuya función en el mercado de valores se centra en evaluar con métodos especializados el riesgo de que los emisores de valores incumplan las obligaciones que asumen al colocar sus valores. La calificación se realiza normalmente sobre valores representativos de deuda o de contenido crediticio. Por su parte, el emisor es quien necesita disponer de recursos adicionales a los que viene generando, a fin de aplicarlos a sus proyectos o actividades. Para tal fin emite valores para captar esos recursos. Finalmente, tenemos al regulador, quien tiene la función de establecer las reglas que ordenan el funcionamiento del mercado, y además verificar que las mismas sean cumplidas. En la práctica existe más de una entidad, de diferente especialización, con labores de regulación que mantienen injerencia en el sistema financiero. La ilustración nos permite apreciar los componentes del subsistema financiero directo, pudiendo señalar a las agencias de bolsas, bolsa de valores, calificadoras de riesgo, emisores de deuda, entidades de depósito de valores, los fondos de inversión, SAFIs y las entidades titularizadoras. De esta manera pudimos conocer los elementos que hacen al sistema financiero nacional, que contempla por un lado los instrumentos o activos financieros que son emitidos y negociados a través de instituciones o intermediarios financieros en un espacio físico o simplemente virtual conocido como mercados financieros. La estructura del sistema financiero se la puede inferir de la Ley de Servicios Financiero, Ley 393. Esta norma legal establece que el Estado es el rector del sistema financiero. Asimismo, se crea el Consejo de Estabilidad Financiera, CEF, la que se constituye en el órgano rector y consultivo de orientación al sistema financiero, para la aplicación de medidas de preservación de la estabilidad y eficiencia del mismo. El Consejo de Estabilidad Financiera, CEF, estará conformado por
El ministro de Economía y Finanzas Públicas como presidente, la ministra o ministro de Planificación del Desarrollo, la presidenta o presidente del Banco Central de Bolivia, la directora ejecutiva o director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, y la directora ejecutiva o director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, la presente ley y los decretos supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del mismo. Bajo la supervisión de la ASFI, estarán las entidades que realizan intermediación financiera, las entidades de servicios financieros complementarios y las entidades que forman parte del mercado de valores. En cuanto a las operaciones que realiza una entidad de intermediación financiera, se traduce en una participación en la que capta recursos de sus clientes, ahorristas, esos recursos los coloca en calidad de préstamo, a clientes conocidos como prestatarios. Pero no solo intermedia recursos, también presta servicios financieros no solo a ahorristas como a prestatarios, sino también a otros usuarios eventuales. Asimismo, coadyuva con la política monetaria del Banco Central de Bolivia. Es importante señalar que por las operaciones de captación de recursos el banco reconoce una tasa de interés a sus ahorristas que se conoce como tasa efectiva pasiva, TEP. Por el lado de las colocaciones a sus clientes deudores les cobra una tasa de interés conocida como tasa efectiva activa. Respecto a los servicios financieros el banco cobra una comisión. Desde el punto de vista contable, los créditos, vale decir los préstamos que otorga el banco se constituyen en activos, mientras que los depósitos son los pasivos de la entidad bancaria. Respecto de los intereses, contablemente se las registra en cuentas de ingresos o gastos según corresponda. Ahora toca ver otros sistemas financieros. Empecemos con el sistema financiero chileno. Se halla compuesto por 14 bancos chilenos, 5 bancos de capitales extranjero y un banco estatal. El sistema financiero argentino en cambio es un poco más amplio, consta de 65 bancos, 15 compañías financieras y 1 caja de crédito. La autoridad de supervisión es el Banco Central de la República Argentina. El sistema financiero del Perú contempla 5 tipos de entidades financieras, las que hacen un total de 55 empresas de operaciones múltiples. Finalmente, el sistema financiero brasilero es uno de los más grandes, donde se destacan las 1102 cooperativas con 2 bancos centrales para cooperativas. También se debe señalar las 432 entidades del sector público, las 274 entidades del sector privado y 58 bancos especializados.